Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Daniel Jaime Páez y para continuar con estas charlas del sexto Festival de Nanociencia y Nanotecnología, el día de hoy les hablaré acerca de la obtención y caracterización de grafeno por métodos electroquímicos. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante y estoy en el programa de Ciencia de Materiales. Mis directores son Emilia Murallón y Diego Cazorla. Este será el programa que seguiremos a través de la presentación. Iniciaremos con una introducción, hablaremos de las propiedades del grafeno, sus principales aplicaciones, los principales métodos de obtención, un poco del resumen del proyecto en el cual estoy involucrado y finalmente conclusiones y bibliografía. En el presente siglo, uno de los mayores desafíos es el rápido crecimiento mundial de energía, mientras que las reservas de combustibles fósiles son limitadas y su explotación no es amigable con el medio ambiente, lo cual ha conllevado a una contaminación importante del medio, por lo cual es necesario el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento y conversión de energías que sean amigables con el medio ambiente basados en materiales innovadores. Es allí donde los materiales del carbón juegan un papel importante y son de gran interés. El átomo de carbono es la materia prima de la vida y la base de toda la química orgánica. El grafito, compuesto por átomos de carbono, es un material que abunda en la superficie de la Tierra. Esta característica hace que los materiales de carbono sean fácilmente disponibles para la investigación básica. Los nanomateriales basados en carbono, como los nanotubos de carbono, el grafeno y las nanofibras de carbono, están emergiendo como unos materiales fascinantes para la investigación y con un potencial económico importante clave en el desarrollo de futuras tecnologías, ya que poseen propiedades únicas y novedosas, como elevada resistencia mecánica, alta conductividad eléctrica, propiedades ópticas, químicas y térmicas notables. El grafeno es uno de los materiales basados en el carbón. El nombre grafeno se le da a una capa única de átomos de carbono, se considera bidimensional y sus átomos están dispuestos en un patrón hexagonal, interaccionando entre ellos en un ángulo de 120 grados debido a su hibridación sp2. El grafeno es considerado un material excepcional, tanto así que en 2010 otorgó el Premio Nobel de Física a André Geim y Konstantin Novoselov por sus trabajos pioneros en 2004 sobre la extracción de la monocapa de grafeno mediante la microexfoliación con cinta adhesiva. A partir de ahí, la investigación en el grafeno ha crecido exponencialmente, como lo podemos ver en esta gráfica, y ha atraído la atención mundial debido a sus notables propiedades. Podemos considerar también al grafeno como unidad de construcción. Si afilamos muchas capas de grafeno, obtendremos el grafito, y si enrollamos estas capas, podremos obtener nanotubos de carbono o fluorenos. Para continuar analizando el grafeno, es necesario plantear ciertas cuestiones. ¿Puede el grafeno convertirse en la próxima tecnología disruptiva, reemplazando algunos materiales utilizados actualmente y abriendo nuevos mercados? ¿Es lo suficientemente versátil como para revolucionar muchos aspectos de nuestra vida al mismo tiempo? En cuanto a potencial, claro que sí lo tiene. Estas son cuestiones que iremos resolviendo a través de la presentación. Y por último, ¿cuántas capas se necesitan antes de considerar la estructura como tridimensional? Cabe destacar que el grafeno es una estructura de una sola capa, bidimensional, pero en la bibliografía, sin embargo, muchas veces se utiliza el término grafeno para materiales compuestos de varias capas de grafeno apiladas, pero lo conveniente es utilizar el término grafeno cuando se tenga solo la monocapa. Cuando se tenga un producto compuesto de pocas capas, es adecuado llamarlo grafeno de pocas capas o multicapa, según corresponda. Cuando se tengan más de 10 capas, es conveniente llamarlo grafito. Una de las razones por las que la investigación sobre el grafeno ha progresado tan rápido es debido a sus características, ya que sus propiedades medidas en experimentos han superado las obtenidas por cualquier otro material y en algunos casos han alcanzado los límites teóricamente predichos. Por ello, ha generado muchas expectativas debido a estas propiedades tan excepcionales. Entre las propiedades más destacadas se incluyen las siguientes. Es bidimensional y ligero. Un metro cuadrado pesa 0,77 miligramos. Presenta gran superficie específica, alta conductividad eléctrica,
alta rigidez con módulo de Young de hasta 1 terapascal, resistencia intrínseca de 130 gigapascales. También es extremadamente flexible. Presenta alta conductividad térmica, alta transmitancia óptica, capacidad de sostener densidades de corriente extremadamente altas, impermeabilidad completa a los gases. Se logra su funcionalización química fácilmente. Algunas de estas propiedades tan excepcionales se han logrado solo para las muestras de la más alta calidad. Cabe destacar de que si el grafeno es perfecto, podría sostener hasta un elefante. Sin embargo, si en su estructura hay defectos, ya no sería capaz de soportar ni una pelota de ping pong. Por lo cual es necesario la investigación de los métodos de obtención para así caracterizar las propiedades obtenidas en cada método. A la hora de pensar en posibles aplicaciones teniendo en cuenta sus propiedades, se piensa en aplicaciones casi limitadas, por lo que sus posibles usos cubren una amplia gama de campos. Por ejemplo, la combinación de transparencia, conductividad y elasticidad encontrarán uso en la electrónica flexible, mientras que la transparencia, la impermeabilidad y la conductividad encontrarán aplicación en recubrimientos protectores y películas de barrera. La lista de combinaciones crece constantemente. Adicionalmente a estas aplicaciones, el grafeno tendría aplicaciones también electroquímicas, tales como las relacionadas con la generación y almacenamiento de energía, también en sensores electroquímicos. Por lo cual, en los últimos años, el uso de estos materiales carbonosos ha despertado el interés de la comunidad científica como alternativa a los catalizadores usados de platino, que es un catalizador bastante costoso. En cuanto a los principales métodos de obtención, el desarrollo de métodos escalables para producir grandes cantidades de grafeno procesables y de alta calidad es esencial para cerrar la brecha entre el estudio de laboratorio y las aplicaciones comerciales, pero es necesario desarrollar métodos más eficientes para su producción básica y lo óptimo es que sean métodos baratos que se puedan escalar e implementar fácilmente y que tengan versatilidad suficiente para producir grafeno con propiedades específicas para cada aplicación. Sin embargo, más de una década de investigación en la producción de grafeno nos ha enseñado que ningún método es sencillo y puede satisfacer todos estos requisitos. Por lo tanto, hay que recurrir a una agrupación de diferentes métodos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Entonces, principalmente lo que se busca es que sea una fabricación escalable, presente alta pureza y alto rendimiento. A continuación, veremos los métodos más importantes. El primer método que logró el aislamiento del grafeno fue mediante exfoliación micromecánica con cinta adhesiva. Este método fue el que utilizó James y Novoselov y por el cual les otorgaron el Premio Nobel de Física en 2010. De hecho, lo que ellos hacían con la cinta era realizar la limpieza del grafito con el que ellos trabajaban, hasta que un día revisaron la cinta y encontraron pequeñas capas de grafito y se dieron cuenta que luego de repetir el procedimiento varias veces se obtenían fragmentos más y más delgados y así fue como realizaron el procedimiento hasta obtener la monocapa de grafito, que es lo que se conoce como el grafeno. Este método es considerado de bajo rendimiento, sin embargo, gracias a este método se pudo demostrar las propiedades del material. Posteriormente se comenzaron a usar los métodos denominados de abajo hacia arriba, entre los que se destacan el crecimiento epitaxial a partir de carburo de silicio y el crecimiento mediante depósito químico por fase vapor. En cuanto al crecimiento epitaxial a partir de carburo de silicio, el método consiste en calentar el carburo de silicio a elevadas temperaturas mayores a 1300 grados centígrados y en condiciones de vacío, lo que provoca la sublimación del silicio. Recordemos que la sublimación es el paso de estado sólido a gaseoso, con lo cual quedan libres los átomos de carbono, los cuales se reorganizan en un sustrato y se obtiene la lámina finalmente de grafeno. Entre las desventajas de este método está de que el sustrato sobre el cual se deposita el grafeno es costoso y al implicar altas temperaturas implica un gran consumo de energía, por lo cual se considera que es un método costoso y no produce una cantidad escalable. En cuanto al depósito químico por fase vapor, es un método que también utiliza altas temperaturas y consiste en que un precursor carbonoso en forma de gas, en este caso el metano, se introduce en un horno a altas temperaturas y condiciones de vacío
y a estas temperaturas, aproximadamente 1000 grados centígrados, hace que se disocie la molécula de metano, generando que los átomos de carbono se depositen sobre un sustrato. Este sustrato es metálico, generalmente es cobre o níquel, el cual tiene dos funciones: actuar como catalizador para acelerar la reacción, también actúa como soporte. Las desventajas principales de este método es que, si bien las temperaturas que utiliza son menores que las del método anterior, también son elevadas, y el uso de temperaturas elevadas conlleva a un gasto de energía importante. Y la otra desventaja es que siempre hay problemas en la separación del metal y el grafeno, y conlleva contaminación o hasta la ruptura de la lámina de grafeno. Con lo anterior podemos concluir que los métodos de abajo hacia arriba generalmente no son adecuados para una producción a gran escala, también que implican un alto consumo de energía, lo que conlleva a altos costos en el procesamiento, y la cantidad de grafeno que se obtiene no es la esperada ni es escalable para llevar el proceso industrialmente. Es allí donde se abre la puerta a los métodos denominados de arriba hacia abajo, los cuales implican la exfoliación del grafito para dar lugar a las capas de grafeno. El método de exfoliación en fase líquida generalmente usa ultrasonido, fuerzas de cizalla, exfoliación química o exfoliación electroquímica, o una mezcla entre ellas. La producción de grafeno mediante la exfoliación electroquímica del grafito es un método simple, rentable y respetuoso con el medio ambiente para la producción a gran escala de grafeno de alta calidad. Es considerado relativamente reciente y muy prometedor. También cabe destacar que utiliza equipos menos complejos que los utilizados en los métodos explicados anteriormente. Lo que hace el método tan atractivo es que es capaz de producir grandes cantidades de láminas de grafeno con buenas propiedades en dispersión coloidal, que pueden rápidamente procesarse en recubrimientos o combinarse con otros materiales para dar compuestos valiosos en diferentes aplicaciones. El método aprovecha la conductividad eléctrica del grafito y consiste en aplicar un voltaje entre un ánodo y o cátodo de grafito en presencia de un electrolito para provocar la inserción electroquímica de átomos o moléculas entre las láminas de grafeno, aumentando así el espaciado interlaminar y facilitando la delaminación para obtener grafeno. La expansión electroquímica puede ser anódica o catódica, dependiendo si en la celda electroquímica el grafito se utiliza como ánodo o cátodo. En la expansión anódica, los aniones se mueven al ánodo de grafito, permitiendo así la intercalación o inserción. También participa el oxígeno, contribuyendo en esta expansión, y se produce óxido de grafeno, que posteriormente se reduce para obtener grafeno. Es un método de bajo costo y alta producción. Sin embargo, la síntesis de grafeno a través de la reducción del óxido de grafeno deja una cantidad significativa de impurezas de oxígeno, lo que resulta en numerosos defectos de red. Por otro lado, la expansión catódica genera la expansión del grafito por intercalación de cationes del electrolito. En este caso, no participa el oxígeno para la expansión, sino que interviene el hidrógeno para lograr esta expansión y posterior exfoliación, por lo que los métodos de expansión catódica se considera óptimo para producir grafeno con estructura libre de defectos, y la desventaja se presenta en que la cantidad que se produce se reduce significativamente respecto al anódico. Ahora hablaremos brevemente del resumen del proyecto de investigación en el cual vengo colaborando. Eh, lo que se realiza es una preparación de dispersiones coloidales de grafeno por métodos electroquímicos partiendo de grafito. Se hace una inmersión inicial en ácido sulfúrico, lo que contribuye a la expansión posterior. Se realiza expansión catódica y finalmente hay una exfoliación final con ultrasonido. Los materiales obtenidos se caracterizan. Esta es la metodología que se sigue. Se realiza la inmersión de láminas de grafito en ácido sulfúrico concentrado en diferentes rangos de inmersión para estudiar el efecto del sulfúrico. Posteriormente se realiza una expansión donde variamos los voltajes para mirar cuál es el que mejor se comporta.
Después de esto se realiza un lavado y filtrado en reiteradas ocasiones hasta eliminar la acidez. Finalmente se realizan etapas de sonicado y centrifugado hasta obtener un producto concentrado. Aquí podemos ver más a detalle las etapas de sonicado y centrifugado. Vemos cómo a medida de que se va llevando a cabo estas etapas, obtenemos un producto más homogéneo y más concentrado. Esta es un poco a manera de comparación el método cuando utilizábamos voltajes de 10 voltios y cuando utilizamos voltajes de 15 voltios y más etapas de sonicado y centrifugado, donde se puede apreciar de que se mejora visiblemente la concentración. Y eso es un poco la comparación de los diferentes grafenos coloidales que hemos obtenido y vemos cómo ha aumentado la concentración al utilizar voltajes más altos y tiempos de inmersión más elevados también. A continuación podemos visualizar por imagen STEM los grafenos que hemos obtenido a través del proceso. En estas imágenes corresponde al grafeno que ha sido inmerso durante 30 horas y 50 horas respectivamente, con 10 voltios y una sola etapa de lavado y sonicado. Cabe destacar que el grafeno que se obtiene es de muy buena calidad, según lo revelan las otras técnicas de caracterización, y el tamaño es considerablemente grande comparándolo con otros métodos de obtención. Acá en esta diapositiva podemos observar otras láminas de grafeno obtenidos. El producto que se ha obtenido, hay capas de grafeno monocapa, hay grafeno monocapa, también hay multicapa y hay de pocas capas también. Esta es una imagen TEM donde se observa la aglomeración de varias láminas y donde se ve que entre ellas pues interactúan y hay doblez entre las láminas. Ahora pasaremos a las conclusiones finales de esta presentación. La mayor parte de los esfuerzos teóricos y experimentales se han centrado en el grafeno monocapa. Sin embargo, capas de grafeno imperfectas o grafeno multicapa tienen también un potencial técnico extraordinario. Como lo había dicho en una parte de la presentación, el grafeno perfecto soportaría hasta un elefante. Sin embargo, una lámina de grafeno con defectos no soportaría ni una pelota de ping pong, por lo cual es necesario conocer esas propiedades del grafeno imperfecto y saber cómo podemos aplicarlo en diferentes aplicaciones. También poder modificar la química y estructura cambiaría la funcionalidad y en adelante las aplicaciones potenciales. Los materiales solo serán reemplazados si las propiedades del grafeno, por atractivas que sean, se pueden traducir en aplicaciones que sean lo suficientemente competitivas como para justificar el costo y la interrupción de los procesos industriales cambiantes existentes. Para alcanzar las altas expectativas puestas en el grafeno, hay que desarrollar métodos más eficientes para su producción básica. Idealmente, estos métodos deben ser baratos, fáciles de implementar y escalar, y lo suficientemente versátiles como para producir grafeno de las características específicas para cada aplicación. Esta es la bibliografía implementada en la presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atento en el chat a cualquier duda.